les bendiga. Qué bueno tenerle aquí, agradecido del Señor una vez más, porque nos permite reunirnos y poder atesorar la palabra, ¿verdad?, en nuestros corazones. Estamos con el estudio del libro de los Hechos, capítulo 18. El tema de estos estudios que estamos haciendo es transformado, ¿verdad? Porque en este libro vemos la transformación de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Empezaron a predicar el Evangelio, a llevar esa gran comisión que el mismo Jesús le había encomendado de ir por todas las naciones, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Y estuvimos el miércoles analizando un poco hasta el versículo 20, ¿cuánto? A ver si recuerdan. 21. Hasta el versículo 21 o más. Hasta el versículo 22 creo que llegamos, ¿no? Creo que hasta el 21. Hasta el 21. Donde le digo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Muy bien. Por lo menos están atentos. Entonces, terminamos la semana pasada con Pablo despidiéndose de los hermanos en Éfeso, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Él despidiéndose de los hermanos en Éfeso. Entonces, hoy vamos a seguir en el versículo 22 hasta el versículo 28. Y me gustaría que los leamos. Yo tengo la NTV y me gustaría, David, si puede poner otra versión en la pantalla. Yo sé que los hermanos tienen también otras versiones por ahí, y así vamos a ir leyéndolo y vamos viendo en otras versiones también lo que dice. Dice lo mismo, no es que cambie de idea, dice lo mismo, solamente cambian algunas frases que se entienden más en unas versiones que en otras, ¿cierto? Pero no es que la Biblia se contradice ni que una dice una cosa y otra, no. Bueno, pues dice versículo 22, dice: la siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Lo dejamos aquí y luego seguimos leyendo los otros versos, porque vamos a adentrarnos en otro tema más profundo. Bueno, entonces hemos visto que aquí inicia Pablo el tercer viaje misionero y una vez más visita la iglesia establecida en su primer viaje misionero. Esto es lo que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos está narrando. Recuerda, ¿no?, que Lucas está narrando cómo fueron aconteciendo todos los hechos de los apóstoles, su misión, ¿verdad?, su viaje misionero, cómo el evangelio se iba expandiendo. En el versículo 22 la frase "subió a saludar a la iglesia", es decir, fue a Jerusalén. El miércoles pasado nosotros estuvimos viendo que Pablo había hecho un voto
se había dejado crecer el pelo, se había cortado el pelo e iba camino a Jerusalén a cumplir con el voto. Entonces subió, pasó, aprovechó, entra a la iglesia en Jerusalén, confirma a los hermanos, saluda a los hermanos y cumple con lo que él había prometido. Entonces en el versículo 23, vamos a leerlo. Dice el versículo 23 nuevamente, dice: después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Entonces, el viaje comienza en las regiones de Galacia y Frigia. Su misión era confirmando a todos los discípulos. ¿Recuerdan? Que ya hemos analizado en otros capítulos anteriores que Pablo ya había hecho este recorrido, ¿cierto? Ahora él vuelve nuevamente como un buen padre. Siempre decimos que un padre no deja hijos por ahí desamparados, ¿verdad que no? Un padre cuida a los hijos, ¿cierto? Los alimenta, ¿no? Los protege, le da protección. Pablo no fue dejando por ahí semilla regada, personas por ahí esparcidas, no. Él dejaba en todos los lugares donde él iba, él escogía preparaba un líder y lo dejaba como cabeza de ese grupo. Y luego él pasaba nuevamente a ver cómo estaba ese grupo. Él no perdía el contacto físico con los hermanos. Él le confirmaba, él tenía que ir y verlo con sus propios ojos, cómo estaba funcionando la obra del Señor que él había dejado plantada. Eso es de un buen líder, ¿verdad? De un hombre, de un siervo del Señor. Cuando Pablo salió de Éfeso para Jerusalén, dejó a sus amigos Aquila y Priscila allí para que permanecieran hablando del Señor. Dejó ahí una pareja responsable. Entonces Lucas hace como una interrupción y nos viene a mostrar otra persona que fue útil para el evangelio. Y esta persona es ¿quién? Apolos. Es Apolos. Pues hemos hecho este breve recuento de Pablo, del viaje de Pablo, porque ahora nos vamos a adentrar en este personaje. Pero antes de adentrarme en este personaje y leer los versos que nos continúan, aquí hay una preguntita para todos los que están aquí de público. Es abierto, todos pueden participar. Así que la pregunta es, en Hechos 18, versículos 24-27, ¿qué cosas dice de Apolos? Léelo ahí en tu Biblia. ¿Qué cosa dice de Apolo en estos versos? Léelo un poquitín. Si quiere, yo le voy a leerle en esta versión que tengo aquí, en lo que ustedes van meditando, buscando esa respuesta. Dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila
lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolo pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran bendición para los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Qué cosas dice de Apolos? ¿Qué dicen los versos de Apolos? ¿Quién era este personaje? Mano levantada, mano, el micro. Buenas noches. Pues lo que estamos leyendo ahí dice que sabía mucho de la escritura. Sabía mucho de la escritura. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se le llama? Amén. Dice también de espíritu fervoroso. Amén. Sabía escritura, tenía un espíritu fervoroso. ¿Qué más dice la escritura de este hombre? ¿Qué más? Sí, aparte de espíritu fervoroso, era elocuente en palabras. Elocuente. Sí, pero Apolo venía siendo de los discípulos de Juan, de cuando Juan Discípulo de Juan. era discípulo de Juan. Juan el que fue decapitado, que era él. Exactamente. Bueno, y la otra parte, bueno, ya sabes la otra pregunta. Dámele a Damián. Que ya lo más adelante. Y dice poderoso en la escritura. Poderoso en escritura. O sea que conocía bien la escritura. Amén. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Hay más cosas que dice? Era judío. De Alejandría, sí. Era judío. Muy bien. Perfecto. ¿Hay más cosas que podríamos decir? Natural de Alejandría, ¿verdad? Elocuente, poderoso en las escrituras, conocía. Como dice que era judío y conocedor de la escritura. Pero lo que más me llama la atención es que a pesar de que él venía instruido en la antigua escritura de los judíos, venía con ese ánimo y ese deseo de enseñar acerca de lo que conocía poco del bautismo de Juan. Amén. Lo hacía de una forma natural y como se lo imaginaba él que era, y por eso vinieron los hermanos a exhortarlo de la manera correcta, para que fuera dirigido a enseñar lo que realmente es el mensaje de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Precioso. Amén. Hay más. Podríamos sacar más cosas. Dámela atrás a la hermana. Así, hermano. Aquí dice también que fue de gran provecho. Amén. Qué bueno, de gran provecho. Amén. Además, dame ayuda. Ahí está Paola. Dice que luego de que le enseñaron sobre Jesús, Sí. refutaba con gran vehemencia a los judíos. Amén. Amén. ¿Qué aplicó? Aplicó lo que le enseñaron, hermanos. También dice que hablaba valientemente en la sinagoga. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas podemos descubrir de este hombre? Y mira que hemos descubierto muchas cosas de Pablo, ¿verdad que sí? En todos los estudios que estamos haciendo. Pero este hombre llega así, sin que nadie lo conozca, y este hombre es un alboroto, un terremoto, ¿verdad? Es un hombre que empieza con su conocimiento, porque él tenía conocimiento, pero no sé si han podido observar de dónde viene este hombre. Este hombre viene siendo discípulo de Juan. Este hombre no anduvo con Jesús. Este hombre no conocía a los apóstoles. Este hombre
no había estado allí seguro con el derramamiento del Espíritu Santo. Este hombre tenía un conocimiento de Dios, ¿cierto? Un conocimiento previo de Dios tremendo, ¿verdad? Habla y enseña de lo que él conoce. Habla y enseña. Qué bueno, hermano. Era humilde, dice la hermana Catalina. Amén. Se dejó enseñar. Amén. Era humilde porque se dejó enseñar, dice la hermana Catalina. Muy bien, hermano. Fíjate cuántas bendiciones nosotros podemos aprender de una persona que conoce a Dios y que es desconocido por la sociedad. Muchas veces nosotros queremos conocer personas de la sociedad que sean muy populares, muy famosos, aunque no tenga conocimiento de Dios. Pero me quedo, hermanos, con esta enseñanza de este hombre que llega de la nada a un lugar buscando a lo cristiano y no se queda ahí paralizado. Este hombre empieza a hablar, empieza a predicar, empieza a enseñar lo que ya... Pero, ¿qué ustedes creen? ¿Que este hombre empieza ahí porque se emocionó por una emoción? ¿O este hombre ya tenía un hábito de hacerlo? ¿Qué ustedes creen? ¿Se emocionó y empezó? ¿O ya tenía un hábito de hacerlo? El texto bíblico dice que enseñaba con elocuencia a otros de lo que él conocía, hermanos. De lo que él conocía. El versículo 25 dice, instruido en el camino. Vamos a leer el versículo 25. Instruido en el camino. Dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía, escucha qué sabía, escucha qué conocimiento tenía. Él solo sabía acerca de qué, del bautismo de Juan. No tenía otro conocimiento. Este hombre, nadie lo había escogido para prepararlo. Sabemos que de lo que Juan bautizó, siguieron a Jesús y Jesús escogió y lo preparó. A este hombre no tenía ninguna preparación. Y el texto dice que era un orador elocuente. Hablaba sin parar de lo que él había recibido de Juan. Tremendo, hermano, cuando Dios quiere usar a una persona para expandir el Evangelio. Él creía en Jesús, pero le faltaba actualizar los eventos que más gloria dieron al plan de salvación, la resurrección, la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. Este hombre se perdió todos estos eventos, hermanos. Él no tenía conocimiento de estos eventos. Él conocía el bautismo de Juan y predicaba a Jesús, a ese Jesús que Juan predicaba. Versículo 25. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, aunque solo tenía este conocimiento, Apolos solo conocía la doctrina sobre el
arrepentimiento y ¿qué más? Y la remisión de los pecados, porque eso era lo que Juan predicaba. Arrepentido y convertido para remisión de los pecados. Ahora tiene la mano levantada. ¿Me le dan un micro? Sí, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que fijarnos en los nexos. La otra versión decía, sin embargo. O sea, hablando en el verso 25, decía, o sea, él explicaba con exactitud, aunque. O sea, es como si fuera un pero. O la otra versión dice, sin embargo. Solo conocía el bautismo de Juan. Cuando estaba en la escuela decía, ¿para qué le enseñan eso a uno? Sin embargo, cuando tú vas a estudiar la Biblia, te viene muy bien. Más, pero, aunque, esas palabras. Porque aquí el Espíritu Santo, a través de Lucas, nos quiere demostrar algo. Él tenía como un conocimiento incompleto, sin embargo, era un instrumento de Dios. Él estaba ahí hablando del Evangelio, sin embargo, a él le faltaba algo. Y yo le decía al pastor, le digo, ¿cuántas veces nosotros hemos estado ahí? Que tenemos, y a lo mejor enseñamos con esa actitud, pero, sin embargo, nos falta un conocimiento. Qué bueno que Dios es soberano, que es lo que yo me quedo esta noche. Que cuando nosotros tenemos un aunque en nuestra vida, y estamos incompletos en una revelación, un conocimiento, porque ninguno somos perfectos, Dios en su gracia pone personas para hacernos completos. O sea, Apolo tenía como un conocimiento el 50% o menos. Se perdió lo mejor, él se quedó en el principio. Sin embargo, Dios va a su encuentro a través de esta pareja, como decía la hermana Paola. Y a mí me dio mucha satisfacción, porque muchas veces somos como Apolo. Nos falta mucho. Cada uno de nosotros somos Apolo y tenemos a alguien mayor. El domingo estaba el pastor en casa, ¿no? El pastor de Estella, que para mí es un hermano mayor, el pastor de Estella, del cual aprendemos, ¿no? Y así, y hay personas que nosotros enseñamos, o que tú enseñas, el que está escuchando hoy escuchará, ¿no? Siempre hay un sin embargo, o un aunque. Así es. Estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Cada vez el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos va enseñando y vamos poco a poco. Pero hay cosas que son muy importantes que nosotros podemos conocerlas, ¿cierto? Para ese crecimiento y para el fortalecimiento de los demás. Bueno, Ramón. Amén. Aquí dice que llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo. Yo creo que se perdió la enseñanza de Jesucristo, la preparación de Jesucristo, porque él siguió, me imagino, hasta el final, siguió a Juan, hasta que Juan murió. Lo más probable es que se haya ido a otra ciudad a hablar del bautismo, del arrepentimiento de los pecados, ¿no? Lo que predicaba Juan. ¿Y qué pasa? Que los demás siguieron a Jesucristo. La mayoría de los discípulos de Juan siguieron a Jesucristo, pero él prefirió seguir a Juan, y por eso se habrá perdido toda la enseñanza de Jesucristo por seguir a Juan, o probablemente como era elocuente, hablaba mucho y se habrá dedicado se fue solo por ahí, como también cuando Jesucristo murió se apartaron los discípulos, estaban tristes, estaban uno por allí, otro por aquí, y lo más probable también que él hiciera eso, de tristeza se haya ido a otra ciudad a predicar, y por eso se perdió toda la enseñanza de Jesucristo. Luego lo miramos, ¿dónde se fue? Hermanos. Sí, añadiendo un poco lo que Ramón dice, ahí había Juan fue decapitado, ya Juan no estaba, Juan estaba preso, le manda a preguntar a Jesús, le dice con los discípulos de Juan, le manda a preguntar si era él el que venía o estaba esperando otro, y Jesús le manda a decir, dile a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, es una buena nueva, ¿no? que le manda a decir. Y creo que este hombre,
después de la muerte de Juan, se quedaría en una aldea donde había más judíos que se habían bautizado con Juan, y quedarían allí pues un poco masticando, ¿no? Esta palabra de arrepentimiento. Estaba en un lugar ahí muy escondidito, Estaba ¿verdad? muy escondido. Sí, pero Dice que era la pero palabra de bastante Alejandría. lejos, estaba bastante lejos, estaba en Egipto. Sí, en Egipto, es que En no se Egipto estaba este hombre, en Egipto, allí estaba él predicando. Bueno, aquí en el diccionario de la lengua española viene la definición de la palabra elocuente o elocuencia. Dice que es facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar. Imagínate, o sea que él con su manera de expresarse y hablar, él deleitaba al auditorio. Conmover o persuadir. O sea que a las personas les llegaba directamente en el punto donde tenían que llegar. Así es. Amén. Amén. Este hombre, el texto bíblico dice que él estaba en Egipto, Alejandría, en el versículo 24 al final, Éfeso, desde la ciudad de Alejandría en Egipto. De allí vino, de Alejandría, Egipto, llegó hasta Éfeso. Este hombre estaba ahí. Es posible que él pertenecía a los de la diáspora, este grupo de judíos que vivía fuera de Jerusalén, tenían allí su familia, tenían toda su vida hecha fuera de Jerusalén, y él vivía allí en Egipto, en Alejandría de Egipto. Y de ahí, si cogemos un mapa, el viaje que se pegó este hombre para llegar a Éfeso fue tremendo. Tremendo el viaje que este hombre hizo para ir a compartir con los hermanos de allí, de Efesio. Hay una pregunta aquí. Yo necesito 3 personas, uno que me busque Mateo capítulo 28, verso 19, Hechos 2, 38 y Mateo 16, versículo 18. Mano levantada, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, ¿quién lo lee? ¿No? Bueno, lo leemos aquí. ¿Ahí no leen? 28, verso 19. Hechos 2, 18. Ya, hermano. Y Mateo 16, 18. Aquí, hermano. Muy bien, en ese orden entonces. La pregunta es: ¿qué cosa no sabía Apolos? Vamos a investigar. ¿Qué era lo que él no sabía? Vamos a ver. Esto es muy importante, hermanos. Que nosotros también podemos saber esto que Apolo no sabía. Nosotros predicamos, nosotros hablamos con denuedo, ¿verdad?, la palabra del Señor, evangelizamos, pero hay cosas esenciales, muy importantes que nosotros tenemos que saber entre los planes del Señor. ¿Jacob? Sí, 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dámele a Joel. Hechos 2, 38. 38 o 18. 2, 38. Pedro le contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y le dará el Espíritu Santo. Amén. Hermano César. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Qué era lo que no sabía Apolo? ¿Qué cosas no sabía Apolo? En esos 3 versos. Muy bien. Bueno,
Sabemos que Juan bautizaba con agua y aquí están enseñando que tenían que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto básicamente, como era seguido de Juan el Bautista, me parece que Juan solamente bautizaba con agua. De hecho, llegó un momento que le preguntaron, mira Juan, muchos discípulos se están yendo para donde Jesús, o sea, buscando algún tipo de piña o algo, y él dijo, bueno, es necesario que yo mengue para que crezca, y eso pasó con Apolo. A veces tenemos personas que realmente son una piedra sin pulir, y eso vio Aquila y cuando lo jalaron y Sila, y descubrieron que en sí había un gran potencial, pero lo más importante que me llamó la atención fue que a pesar de ser una persona elocuente, un gran orador, porque no todo el mundo tiene ese don de ser un buen orador, porque la oratoria es la capacidad que puede tener una persona para mantener un auditorio con miles y miles de personas atento a lo que realmente se está hablando, y eso es una cosa que no aparece en todas las personas, y eso creo que me llamó mucho la atención. Amén. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas no sabía? El hermano ha dicho que él no sabía que había que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué más cosas? ¿Le puede cambiar la pila? Hay una pila ahí. Sí, hay una pila ahí. ¿Qué más cosas? Joel. Sí, según lo que leí en Hechos 2:38 es que el arrepentimiento y el bautismo preceden el perdón de los pecados. Es importante saber que él ignoraba esta parte, ¿sabes? Él hablaba con denuedo, tenía conocimiento exacto acerca de lo que le había enseñado a ese punto, pero lo que él desconocía, parte vital de la enseñanza de Jesús, le abría el preámbulo a lo que es el conocimiento pleno espiritual para tener convencimiento sobre los pecados. Amén. Amén. César. Dame la César. Yo conocía, como dicen los hermanos, ciertas partes muy fundamentales sobre el camino, la verdad y la vida. Pero aquí realmente lo que yo leí se está perdiendo de lo más importante y de lo mejor, porque si no tenemos esto, no lo ponemos por fe, realmente es vana nuestra creencia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no sabía que nosotros creemos en la resurrección y que tenemos una vida eterna, y eso es lo más importante y maravilloso, porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros no estaríamos aquí con esta fe tan grande y verdadera, porque sabemos que hay una vida eterna y que tenemos la resurrección por Cristo nuestro Señor. Amén. Ada, luego Jacob. Sí, añadido a todo eso, Apolo no sabía que ahora la iglesia, no solo la iglesia significa congregación, no solo era judío, sino todo el que creyera. O sea, y le dice, sobre estas rocas yo voy a edificar algo nuevo. O sea, Dios estaba haciendo algo nuevo y Apolo se lo perdió porque se quedó por ahí. Amén. Jacob. ¿Alguien más? Venga, no se me duerman. Bueno, seguimos añadiendo un poco. Cuando en la Gran Comisión, cuando Jesús le dice a los discípulos y a ese discípulo le da una ordenanza, él no estaba, estaba por allí en otro lado. Entonces, cuando después que Jesús ya fue resucitado, cuando la promesa del Espíritu Santo, él tampoco estaba.
no, se perdió mucho conocimiento, ¿no? Porque no se había enterado de todas estas cosas, ¿no? De cómo él solamente aprendió de que Juan pues mandó a bautizarse para arrepentimiento y perdón de pecado, ¿no? Arrepentido y convertido para que fuese perdonado los pecados. Eso era lo que él conocía y eso es lo que predicaba. Eso es lo que pasa hoy en día. La persona que solamente no lee la Biblia, sino que escucha lo que los demás hablan y va diciendo como un perico, va repitiendo lo mismo, como un loro, va repitiendo por ahí lo que también ha aprendido. Eso es lo que no estaba haciendo nada más que lo que él había aprendido. Entonces allí, cuando aquí la Priscila, cuando llaman aparte, le enseñan cómo es el orden, entonces ya él ahí pues se ajustó un poco y dice, pues ahora sí. Fue de gran bendición el que Pablo dejara a todos los hermanos allí. Exactamente, eran unos hermanos bien, tenían un buen fundamento, ¿verdad? En la palabra. Entonces, este hermano estaba predicando, ¿verdad? Enseñando lo que, poniendo en práctica lo que él había conocido, ¿no? Su conocimiento. Y Dios estaba con él, Dios estaba guiándole, Dios estaba dirigiendo. Y yo sé que este hombre, aunque no estuvo el día del Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo en él, ardiendo, tenía ese poder, ¿verdad? Igual que los apóstoles, que le hacía falta conocer algunas cosas, pero Dios estaba con él, ¿no? En su ministerio. Hermano Ramón. Amén. Como dice la Escritura, tenía mucho conocimiento, fácil de palabras, de convencer a la gente, pero él sabía cómo fabricar el panal, pero no sabía producir la miel. Hasta que llegó a Efeso, le dijeron, tú sabes hacer el panal, lo haces muy bien, pero ahora te vamos a enseñar a producir la miel. Bueno, hermano, según los versos que nosotros hemos leído, se había perdido algunas cosas. Un cristiano, cuando evangeliza y prepara a un discípulo, tiene que completar el trabajo. Nosotros no podemos ir a evangelizar a una persona y que se arrepiente y dejarlo ahí. Tenemos que prepararlo y tenemos que enseñarle a ser discípulos. La gran comisión era ir a evangelizar y preparar a esa persona, hablarle, bautizarlo, y que esa persona quedara con una preparación para enseñar a otro. Esa era la gran comisión. La gran comisión no era ir y predicar el evangelio a todo aquel que creyera y fuera bautizado, será salvo y ya está, no. Había ciertos requisitos, había que prepararlo, bautizarlo, y él también se había aprendido que cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra en esta persona y que esa persona se bautiza para formar en obediencia a Jesús, ¿verdad? De que acepta a Cristo para ser transformado, para abandonar todas las cosas del mundo y para servir al Señor, para ser un siervo del Señor. Entonces, se habían perdido estos detalles, ¿verdad? Y él no le costó porque no era más que saber cómo estaban funcionando las cosas, cómo Jesús había preparado a los discípulos para que el Evangelio se expandiera. Entonces, ya no se bautizaba no solo para perdón de los pecados, sino ¿para qué se bautizaban? Para ser nueva criatura en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Entonces, claro, se había perdido del bautismo cristiano, del Espíritu Santo y de la iglesia, como hemos leído, que la iglesia es que el fundamento fiel, que ni la puerta del infierno, del Hades,
puede prevalecer contra la iglesia, que tiene un fundamento firme, ¿verdad? Firme. Y yo sé que esto le animó mucho más a Apolos a seguir predicando el evangelio, porque cuando tú estás en la verdad y alguien viene y te refuerza, ¿verdad? Espiritualmente, avanza más, va con más seguridad, ¿cierto? Hermano Joel, dame el micro. El asunto aquí es que Apolo tenía conocimiento, hablaba, pero le hacía falta algo, ¿verdad? Le hacía falta algo, y aquí Dios tenía algo preparado. ¿Ves cómo Dios va, te mueve y te lleva a un lugar donde te termina de preparar? ¿Cierto? Te lleva, y hermano Joel. Sí, pastor, perdón. Es que quería resaltar algo también importantísimo, ¿no? Que él se dejó enseñar. Él venía con una ideología, venía con un mensaje de años de experiencia. Y una de las características del hombre de Dios, y que de la venía algo bonito en él, fue que él dejó que otros hombres de Dios le vieran y aceptó, oye, esto me hacía falta. Porque me llama la atención, porque pasa que a veces somos incorregibles. O sea, usted viene a corregirme porque tal vez ve algo malo en mí, y no, pastor, porque usted va a enseñar, yo tengo también tantos años en el evangelio, esto me lo sé, o sea, no nos dejamos enseñar porque creímos que lo que decimos y hablamos está bien, sabiendo que cuando realmente buscamos de Dios y antes de refutarle a alguien que me está enseñando, debo de comprender que agarrar lo bueno y no ser prepotente o altivo, no porque ya yo me lo sé, sino que es usar el ejemplo de Apolo, que a pesar de que era un hombre muy preparado, mire, vas bien, eres excelente, pero hay unos detallitos para que se afine el tono, vamos a decirlo así. Así es. ¿Qué hace Priscila y Aquila? ¿Qué hacen? Priscila, dame el micro, Jacob. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esta pareja? Sí, me llama la atención que estos dos hermanos, bueno, esposos, pero llamarle hermano también porque es una labor importante que ellos hacían allí, y es que ellos no le corrigen delante de la multitud, sino que lo llaman aparte y le dicen cómo es que se tiene que actuar, cómo es la obra del Espíritu Santo. Entonces le enseñan y él se deja enseñar. Y yo creo que eso es algo preciosísimo, ¿no? En Priscila y Aquila y en Apolo, que ellos estaban dispuestos a enseñarle, pero él estaba dispuesto a obedecer y escuchar. Amén. No lo reprende, no le dice que tú lo estás haciendo mal, que así no es, así no, ya, que no se predica, que eso es en otro tiempo, no. No, los cogen aparte, me imagino que lo habrán llevado a su casa. En aquel tiempo era costumbre, ¿no? Alojar a los hermanos en casa, buscar un lugar donde ellos pudieran estar cómodos. Y estos hermanos humildemente le enseñan lo que ellos también conocen. Amén, lo que ellos también conocen, porque eso es bueno, hermanos. Que nosotros podemos transmitirnos nuestro conocimiento. Tú tienes conocimiento de la palabra, yo tengo conocimiento, y ambos nos podemos complementar, ¿verdad? Y podemos crecer espiritualmente, nos corregimos en amor, no con dureza, no con palabra áspera, diciéndole, mire que usted lo está haciendo mal, que eso no se hace así, que no. Mira qué sabiduría, hermano de Dios, hermano. ¿Me puedes escuchar un poco? Quiero compartir con lo que dijo el hermano Jacob. Y el hermano Joel era humilde, pero aquí también demostraba él su espíritu fervoroso hacia el amor de Dios, porque él no se apartó, él quería continuar la obra del Señor. Y eso nos enseña a nosotros que porque Juan ya fue decapitado, murió y ahí quedó todo. Muchos pudieron apartarse y pudieron haberse ido y olvidarse, ¿no? Pero él siguió y perseveró hasta el final. Amén. ¿No? Amén. Así es, con perseverancia. Entonces, estos hermanos en privado
les ponen con precisión, dice, el Evangelio, aclarándole aquellas verdades que aún él no conocía, sobre todo lo concerniente a Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Luego de esto, Apolos deseaba ir a Acaya, a los hermanos de Éfeso, y ellos, estos hermanos de aquí, ¿verdad? De Éfeso, le animan. No lo desalientan, no le dicen, no, que tú eres nuevo, que tú llegaste ahora, que tú no puedes ir a esa misión, que aquí hay hermanos mejor preparados que tú, ¿verdad? ¿Hacemos eso o no hacemos eso muchas veces, cierto? No, estos hermanos le dijeron, oye, este hombre no hay quien lo pare, vamos a apoyarlo y vamos a enviarlo. Le aconsejaron, le ayudaron en lo que ellos pudieron y ellos no lo detuvieron, hermanos. No detuvieron a este varón no había quien lo detuviera. Este hombre continuó adelante. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los hermanos de esa iglesia? ¿Lo dejan ir así sin más? ¿O qué hacen? Le dan una carta. Le dan una carta. Una carta de recomendación, ¿cierto? Para que lo reciban. Reciban a este hombre, que esto es un hombre de lo nuestro. Este es un hombre de Dios. Y este hombre, cuando llega a ese lugar, llega allí y es de gran bendición, ¿verdad? Para la iglesia. Dice, al llegar a Acaya fue de provecho, es decir, de bendición a los creyentes. ¿Ven, hermanos, lo que es un siervo del Señor, una persona de Dios? Pablo dijo que nosotros somos carta abierta. Los cristianos somos cartas abiertas. Cuando tú te encuentras con un cristiano verdadero, tú ves que esa persona es un cristiano de verdad. Ahora, si no es un cristiano verdadero, tú lo vas a descubrir pronto. Claro. Quizá el mismo día tú no lo descubras, pero pronto tú lo vas a descubrir. Y tú vas a decir, pero este hermano está cojeando. ¿Cierto? Ahora, Apolo, con un conocimiento completo, puede ser más útil. ¿Para qué? Para el Evangelio, ¿verdad? Para aplicar esas verdades que él ya conoce. Reflexionamos acerca de lo que hemos aprendido en esta noche. Antes de reflexionar, yo me gustaría, si alguien tiene alguna duda, una pregunta, una aclarada, mano levantada. ¿Están todos bien? ¿Satisfechos? ¿Sí? Pues continuamos. ¿Qué piensas de cómo reaccionan Aquila y Priscila? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Qué tú piensas? Para aplicar. Micro, el hermano Ramón, hermana Blanca. ¿Qué piensas? Yo pienso que ellos reaccionan con mucho amor, disciplina y respeto. Y como usted dijo antes, no le dijeron, no, es que tú acabas de llegar y no puede ser que tú entres a la congregación así y ir por ahí en la sinagoga hablando sin tener prácticamente conocimiento, sino que lo acogieron con mucho amor y sobre todo le dieron una carta de recomendación para que cuando llegara allí también se diera a conocer quién era esa persona. Hoy en día pues también sucede que en muchas iglesias alguien llega con mucho deseo de trabajar para la iglesia, ser parte de la iglesia y lo frenan en seco. Entonces aquí no es. No. Entonces en otra iglesia, por ejemplo como aquí, ¿no? Que reciben a uno con los brazos abiertos y le enseñan. Así que ellos estaban llenos del amor de Cristo y eso
compartieron ahí. Dame la Blanca. Bueno, el hermano dijo todo ahí, pero sí me imagino que se sintieron gozosos, placenteros de haber ellos compartido con él y que él impartiera con los demás. ¿Paco? Una sola palabra que puedo decir de todos hermanos y es la humildad. Con la humildad que hablaron y le hablaron a Apolo. Y la humildad también que ellos reflejaban y tenían también, no solamente que podían demostrar, sino que Pablo, la carta que escribe también, bueno, creo que más adelante vamos a ver, que él recomienda, ¿no?, a estos hermanos tratarlos con dignidad, con mansedumbre, porque eran hermanos tan humildes y tan útiles en la obra del Señor. La segunda pregunta, la segunda pregunta en lo que Joel le llega al micro, ¿qué piensa de cómo reacciona Apolo? Venga. Bueno, respecto a la primera, es la reacción de esta pareja, este matrimonio, es que viendo la falencia que tenía aquel joven, ellos fueron muy, y ya se conocía con Pablo, fueron muy sabios, buenos hospedadores también con Apolo, así como con Pablo, y su pasión por la predicación genuina del Evangelio, defendían el Evangelio y vieron la falencia en aquel hombre, no lo criticaron, tampoco este predicando, no saben lo que está diciendo, sino que vieron que tiene potencial, podemos ayudar, puede ser mejor, y son tremendos maestros, de verdad, maestros excelentes. Amén. Así es. Sí, Señor. ¿Para? Sí, y a veces no es fácil ser Apolo. Ya yéndome a la otra pregunta, porque yo recuerdo que alguien me corrigió algo, y a mí me costó mucho, o sea, lo que me corrigieron, porque en realidad a Apolo lo corrigieron, lo redireccionaron. Y a mí alguien me redireccionó en algo como, tienes que mirar más a los ojos cuando hablas. Y claro, yo me quedé como, o sea, algo sencillo. Muchas veces nosotros tenemos Aquila y Priscila que nos corrigen. A veces no asienta bien. Y detalles pequeños como, tienes que mirar más a los ojos. Y yo le dije a la hermana gracias, porque a lo mejor es porque uno a veces se pone tímido o qué sé yo. Y entonces a veces uno no reacciona de la manera que es, o cosas pequeñas te las encuentras tontas. Pero la Biblia dice que estamos para estimularnos unos a otros. Y justamente hoy a una hermana que me llamó, yo le decía, a mí me gusta que me digan las cosas. A mí me gusta que me digan, porque así tú no te ves cuando tienes la lagaña, el moco, la cremallera hacia abajo, tú no te ves los defectos. Pero si te lo ven, te lo corrige, porque es más feo andar con... ¿no? Entonces nosotros en la iglesia es donde nos afilamos, nos estimulamos. Entonces a veces yo hablo muy deprisa, me dicen, tienes que hablar, mi querido Antonio López, tienes que hablar más despacio, Ada. Entonces claro, esas cosas que el otro ve es bueno. A veces uno no reacciona piadosamente, pero debemos reaccionar piadosamente. Así es. Joel tenía la mano, luego Fray. Una cosa que también vemos en Apolo es que, bueno, y para resaltar el lema que es transformando, ¿no? Que este encuentro transformador enriqueció a Apolo, lo que decía Jacob es verdad, y se puede notar en Apolo el tremendo grado de humildad que tenía, porque siendo un orador, una persona con mucha experiencia, pero viendo también la sabiduría, viendo el denuedo de aquella pareja, no escatimó su intelecto, sino que aceptó con humildad la enseñanza, y esto lo enriqueció espiritualmente, porque ya no solamente predicaba el arrepentimiento que le enseñó Juan, ahora iba con poder en el espíritu para arrepentimiento, para salvación. O sea, esto fue algo maravilloso. Hermano Frank. Imaginémonos Apolo en
en un auditorio lleno. Ese hombre tenía esa capacidad de, como se dice, de dormir en el auditorio, o sea que cogía un tema y lo sabía dominar bien. Entonces él de pronto pensaba que él tenía la razón en todo lo que decía, o sea que ese hombre fue humilde cuando lo corrigieron, ¿sí? Entonces ¿a qué nos llega a nosotros? De que a veces nosotros, los seres humanos, creemos que manejamos un tema demasiadamente bien o no lo conocemos. Entonces por A o B o C motivo nos llaman la atención amorosamente, porque pues hay que saber entrar también. Amén. Entonces nos llaman la atención y de pronto por el ego que tenemos de que conocemos el punto, no aceptamos. Pero Apolos de todo corazón lo aceptó y aprendió bastante. Así es. Yuri. Pues yo veo algo que puedo aprender de los tres personajes, algo en común, y es que ellos usaron los dones, las capacidades, los talentos, los recursos que tenían a su alcance, ¿sí? A veces queremos el don, el talento o lo que tiene el otro hermano y no aprovechamos lo que Dios nos da, ¿sí? O a veces decimos no, pero es que cuando yo tenga tal cosa o cuando yo sepa esto o más adelante cuando yo venza este miedo lo voy a hacer, pero vemos que ellos aprovecharon la oportunidad y sirvieron en la obra con lo que tenían, con lo que sabían y con lo que podían hacer, y Dios pues en el camino perfecciona. Amén. Sí. Bueno, entonces seguimos reflexionando lo que aprendemos de Aquila y Priscila, aparte de las aportaciones de cada uno de ustedes, es que eran personas espirituales y sensatos, ¿verdad? Ya lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto? No se nos dice si Aquila y Priscila eran unos elocuentes, ¿no? Ni nada de eso, pero tenían lo necesario, ¿verdad? Para guiar a Apolos en su entendimiento. Eso es bueno, hermano, que nosotros le pidamos al Señor, que cada uno de nosotros podemos tener el Espíritu Santo de Dios, la sabiduría, conocimiento de Dios, que es lo más importante para nosotros aplicar y para nosotros enseñar a otras personas. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, Dios va a bendecirnos, ¿verdad? Y va a bendecir a otra persona. Aquilas y Priscila llevaron a Apolos a un lado y actualizaron su enseñanza, explicándole, dice, el camino de Dios con mayor precisión. Mayor precisión. Y Apolos, aunque Apolos solo conocía el bautismo de Juan, su fervor y humildad le permite recibir instrucciones por parte de otros hermanos en la fe y actualizar su conocimiento del camino de Dios. Nosotros tenemos que actualizarnos, resetearnos, ¿verdad? Resetearnos. Un día me dijo un hermano, es que a mí no capto eso de desaprender para aprender. El cristiano tiene que desaprender. Tiene que desaprender, porque nosotros venimos con muchas culturas, con muchas creencias, muchas ideologías que hemos aprendido de otros predicadores, de otras iglesias, de las redes sociales. Y tenemos que desaprender para aprender lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y para eso solamente hace falta una sola cosa, ser ¿qué? Humilde y obediente. Humilde y obediente, no hace falta más. Solo eso, ¿verdad? ¿Qué aprendes de Dios?
que aprende de Dios. Aquí. ¿Alguien quiere? Bueno, aquí está más o menos la respuesta de que aprendemos de Dios. Dios usará todo esto para preparar el camino al Evangelio en el siguiente capítulo. ¿Lo preparó ahora? ¿Preparó Pablo? ¿Preparó a Aquila, a Priscila? ¿Preparó a quién más? ¿A Apolos? A cada uno de los apóstoles, de los discípulos, lo preparó, nos prepara a nosotros y nos va a seguir preparando, ¿verdad que sí? Y prepara el camino. Amén. Desde ya muchos miércoles hemos visto desde el punto de vista Aquila y Priscila, que salieron al principio en el capítulo, otro capítulo, como parejas, un marido, una mujer para Dios. Y ahora lo vemos aquí otra vez, ¿no? Y lo que veo es que somos piedras vivas. Y todos nosotros vamos a ser utilizados para el Evangelio. En menor o mayor proporción, pero todos vamos a ser utilizados. Y lo que aprendo es que Dios no desperdicia nada. Aunque tu conocimiento no esté actualizado, aunque tú te sientas que no tienes valor, aunque tú te sientes que tú no vales, a alguien tú estás enseñando. Y si eres Apolo, elocuente, o una pareja sencilla como Aquila y Priscila, Dios nos va a usar, porque cada uno de nosotros tenemos un rol aquí también. Amén. Bueno, hermanos, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te guarde.